Bueno, pues nuevamente estoy aquí con ustedes. Es un gusto seguir colaborando, participando con ustedes. Y en esta ocasión les traigo un tema que espero también les llame la atención. Es un tema que es hasta cierto punto polémico, debido a que las circunstancias políticas, sociales, culturales, estéticas en nuestra contemporaneidad ha generado una serie de tensiones en torno no solamente a la producción de las artes y el diseño, sino en otros contextos estéticos, ¿no? Y por eso me parecía pertinente en esta ocasión tratar sobre la inclusión dentro del aprendizaje de las artes y el diseño. Y titulé precisamente esta presentación como una visión incluyente para el aprendizaje de las artes y el diseño. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, como ya comenté cuál es el título, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿A qué me refiero con esta discusión sobre la inclusión dentro de las artes y el diseño? Esto pudiera parecer en un inicio un poco panfletario, ¿no? En el sentido de todas estas discusiones que de repente se escuchan en los medios de comunicación o incluso en las redes sociales sobre la inclusión forzada. Pero bueno, en este sentido no se trata de eso, sino que se trata de pensar de una manera muy crítica y reflexiva en torno a la necesidad de la diversidad y la integración, específicamente en estos contextos educativos en donde tratamos de incentivar, ¿no? Donde apostamos porque en estos procesos que vamos a estar incentivando, produciendo, generando, discutiendo, transmitiendo a otras personas, pues quepan todas las voces, las identidades y las distintas perspectivas. Esto se ha convertido en un problema, pues porque la propia idea del arte no ha sido desafortunadamente pues una historia eurocéntrica, no una historia occidental y que ha marcado todo un canon en torno a la idea de la belleza, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos de repente lo que hoy le llamamos el arte prehispánico o las artesanías o cierto tipo de producciones estéticas que no han alcanzado esta legitimidad dentro de ciertos circuitos hegemónicos que sí son reconocidos como lo verdaderamente artístico. Y esto ha generado una serie de problemáticas históricas, políticas, sociales, culturales, económicas y por supuesto que están vinculados con la discriminación, el racismo, la marginalización, no solamente de las personas, sino de las producciones culturales y estéticas que generan estas personas, ¿no? Que en parte es toda esta serie de reflexiones que nos han llevado a incluso a dividir, no necesariamente por una cuestión de valoración objetiva de lo estético, por ejemplo, de las artes visuales, el diseño y la artesanía, que bueno, seguramente ustedes ya han revisado esta clase de temas con eh, autores como Juan Achar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en realidad de una serie de, pues sí, de apuestas en donde estamos buscando la valoración y la integración de estas personas con las que vamos a estar colaborando o con las que vamos a estar participando en estos procesos de aprendizaje. Una de las cosas que me parece que es muy importante para poder incentivar estos procesos es generar diagnósticos. Estos diagnósticos pueden ser cualitativos o cuantitativos, dependiendo el tipo de preguntas o de dispositivos que utilicemos para saber con quién estamos colaborando, ¿no? En este sentido, a quién le estamos tratando de transmitir estos conocimientos o saberes. Y me parece que es muy importante. Sin embargo, no siempre tenemos la posibilidad de estar pensando en, en dispositivos muy elaborados y a veces tampoco tenemos el tiempo. Por ejemplo, si estamos haciendo un taller o un curso muy pequeño. Entonces, existen cierto tipo de herramientas que puede ser desde una cuestión oral a través de ciertas preguntas clave que nos permitan conocer cuál es el contexto, cuál es el perfil sociodemográfico, cultural, político, etcétera, de estas personas con las que estamos colaborando. Y no importa si es una población infantil o es una población de adultos mayores,
o si es una población de alguna comunidad en específica, ya sea migrantes, de la diversidad sexual, en fin, de la comunidad con la que ustedes estén trabajando, ¿no? Este tipo de diagnósticos pueden ser de manera oral, pueden hacerse previos a hacer la intervención educativa, o sea, en este sentido, ahí sí podríamos tener la posibilidad de hacer una serie de cuestionamientos o de preguntas de dispositivos que nos permitan entender con quién estamos colaborando, quiénes son estas personas. En este sentido, me parece que una de las apuestas importantes para estos procesos de aprendizaje es conocer a estas comunidades, estas colectividades con las que estamos colaborando, ¿sí? Por otro lado, me parece que este tema de la diversidad de la integración puede enriquecer no solamente los procesos de aprendizaje, sino también los productos que van a resultar de estos procesos de educativos, ¿no? Bueno, para comenzar con el primer punto, una de las cosas que me parece que es importante es ampliar los referentes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que exista una posibilidad dentro de estos procesos de aprendizaje donde no solamente haya un solo tipo de referentes culturales o de género o incluso de capacidades. Seguramente ustedes tienen un cierto conocimiento sobre la historia del arte y hasta cierto periodo, ¿no? Se empieza a reconocer, por ejemplo, el trabajo de las mujeres. O, por ejemplo, también podríamos hablar de la invisibilización de las personas afrodescendientes dentro de la producción artística a nivel internacional, o incluso el reconocimiento de las producciones estéticas que hacen las comunidades con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, podríamos hablar de un montón de personajes, agentes, artistas, ¿no? Que han quedado al margen porque precisamente no responden a este canon hegemónico del arte, ¿no? Entonces, en este sentido, al trabajar con colectividades o con comunidades, es muy importante ampliar esta posibilidad de referentes culturales, de referentes de género, por supuesto, que hoy es una de las discusiones muy fuertes que ha hecho el feminismo, pero también de otras posibilidades de personas que en su momento los han llamado, por ejemplo, los outsiders, ¿no? Personas que no necesariamente cumplían con este canon o esta idea del artista consagrado, inspirado por una divinidad, ¿no? Y que sí tenía la capacidad y las posibilidades de creación, ¿no? Y esto también pasa dentro de las lógicas del diseño, no solamente dentro de las artes visuales. Entonces, una de las cosas en las que me gustaría incentivarles e insistirles en que es que ampliemos nuevamente esto que ya dije, los referentes, ¿no? Que haya referentes diversos para que las personas puedan de alguna manera abrir esta posibilidad creativa de que no solamente los hombres blancos, europeos, de ciertas geografías pueden ser creadores o creadora. Pues sí, creadores en este sentido, lo estoy pensando a propósito en términos masculinos y que pueden insertarse desde estas lógicas de lo artístico, ¿no? Por eso me parece que es muy importante generar representaciones equitativas, o sea, que existan distintos personajes, ¿no? Que puedan representar a distintas colectividades. Por otro lado, también es muy importante hacer alusión a los diferentes contextos de creación. Generalmente cuando hablamos de arte estamos pensando en el arte europeo, en las vanguardias, en los conceptualismos, en fin, en todo esto que ustedes ya conocen y que seguramente manejan. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de las producciones estéticas de África, de Oceanía, de Medio Oriente, de las comunidades latinoamericanas, en fin? Eso es a lo que me refiero cuando cuando hablo de que necesitamos hacer alusión a otros contextos que no necesariamente sean estos referentes tradicionales, incluso dentro de la propia promoción que ha hecho la historia del arte universal, que en realidad no es historia del arte universal, ¿no? Que se ha centrado en la lógica del arte europeo, desafortunadamente. También es importante ofrecer a estas personas con las que estamos llevando un proceso educativo, pues ejemplos contemporáneos, ¿no? No solamente ejemplos del pasado, ¿no? Sino ejemplos que estén
que se puedan insertar en otro tipo de imaginarios, en otro tipo de referentes sociales, estéticos, no culturales. En este sentido, la idea es que podamos incentivar la creación y la inspiración a partir no solamente de una cierta forma de ver o de entender el mundo, de cierto tipo de creación o de producción de mirada, sino que logremos heterogeneizar o diversificar las distintas miradas en torno a lo estético. Otra cosa que es importante, especialmente cuando trabajamos con cierto tipo de poblaciones, sobre todo las que viven con algún tipo de discapacidad, es fomentar la accesibilidad. Este tema de la accesibilidad es algo muy importante porque básicamente se refiere a todas estas personas que viven, por ejemplo, con ceguera, que son sordas o que viven con algún tipo de particularidad física, ¿no? O cognitiva. Y en ese sentido, tenemos que promover entornos físicos accesibles. Y aquí cuando estamos trabajando con estas poblaciones, es importante buscar talleres, estudios o espacios que sean accesibles, ¿no? En este sentido, pues que de alguna manera ofrezcan estas facilidades para que estas personas puedan lograr estos procesos creativos, ¿no? Que pueden ser desde una cuestión física como rampas, mesas, lupas o incluso tecnología especial o también materiales de aprendizaje vinculados a estas lógicas de inclusión, por ejemplo, textos en braille, subtítulos en cierto tipo de videos o audiovisuales que estemos ocupando, pensar, por supuesto, en la necesidad de adaptar las técnicas que vamos a estar instrumentalizando para poder ejecutar el taller, ¿no? Bueno. Otro de los elementos para poder hacer procesos inclusivos dentro de nuestros talleres, cursos, programas, ¿no? De aprendizaje, pues es promover la diversidad, ¿no? ¿Cómo la promovemos? Por un lado, como ya lo comenté anteriormente, fomentando la diversidad de representaciones. También podemos aludir a que muchos de estos proyectos o varios de algunos proyectos, o algunos por lo menos de estos proyectos que estemos pensándolos en términos de creatividad, pues estén centrados en las problemáticas identitarias. Esto tiene la finalidad de que las personas que están participando en estos procesos cognitivos tengan la posibilidad de explorar las identidades personales, culturales y comunitarias, ¿no? En este sentido, es muy importante apostar a la expresión de la autorrepresentación y la autoexploración en términos estéticos, ¿no? Y culturales, ¿no? Que no solamente sean, como ya he dicho, este canon tradicional, hegemónico, eurocéntrico, heterocentrado, en fin, ¿no? Sino que ofrezcamos la posibilidad de que estas personas puedan, de alguna manera, hacer una serie de reflexiones en torno a la autoidentidad. Ahora, menciono este concepto de autoidentidad haciendo alusión a una serie de reflexiones que ha hecho Gilberto Jiménez en torno a los problemas de la identidad. Tenemos dos conceptos ahí que se están conjugando. Por un lado, el tema de la exoidentidad, que son todos aquellos discursos, narrativas, representaciones, todos aquellos elementos que surgen a partir de agentes externos. Por ejemplo, esta idea que tenemos sobre la mexicanidad en torno a las visiones que hay desde el extranjero, ¿no? Y entonces de repente surge una representación de cierto tipo de personas con sombreros, cactus, el desierto, burros, etcétera, ¿no? Y entonces esto es a lo que me refiero cuando hablo de la exoidentidad, ¿no? Todos aquellos elementos producidos, creados, narrados, eh, pensados discursivamente a partir de aquellas personas o entidades que no son la persona, pues, ¿no? Y cuando hago alusión a la autoidentidad, me refiero a todas aquellas narrativas, a todas aquellas autorrepresentaciones, a todas aquellas formas en la que hablamos de nosotras, nosotros, nosotres, y que de alguna manera tratamos de producirlas desde nuestra propia forma de entendernos o de conocernos o de expresarnos de lo que somos, ¿no? O de lo que queremos ser o de lo que hemos sido. En este sentido, tiene que ver con una cuestión, como ya lo comento aquí en esta diapositiva, con una visión autoexploratoria. ¿Cómo me concibo? ¿No? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero producir cierto tipo de
de producciones estéticas, en fin, bueno, básicamente es eso. Por otro lado, también podemos fomentar el diseño para la diversidad, ¿no? En el caso de las personas que se dedican al diseño, o sea, enfocarnos, por ejemplo, en públicos no atendidos, o sea, por ejemplo, en el caso del diseño de cierto tipo de mobiliario o de ropa o de objetos o incluso el diseño de espacios inclusivos, ¿no? En fin, esto creo que es una de las cosas importantes en términos de la producción del diseño, porque incluso podríamos encontrar nuevos públicos que estén interesados en cierto tipo de productos. Bueno. Otra de las cosas que me parece muy importante dentro de estos procesos de inclusión es el propiciar el diálogo. En este sentido, podemos incentivar actividades y dinámicas que incluyan temas sobre el género, la raza, la discapacidad, la diversidad cultural, la diversidad sexual, etcétera. La idea es tratar de apostar por temáticas, por problemáticas, circunstancias, situaciones que evoquen grupos, ¿no? Comunidades, identidades que de alguna manera hayan generado cierto tipo de rispidez, ¿no? Ante los ojos de cierto tipo de sectores sociales. También va a ser importante promover e incentivar diálogos abiertos y de respeto, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que nos falta de repente es precisamente fomentar el diálogo. Y no solamente el hecho de hablar y hablar y hablar, sino sobre todo insistir en el tema de la escucha. ¿No? Porque me parece que es una de las habilidades, ¿no? Uno de los capacidades que de repente olvidamos y a veces nos encanta escucharnos a nosotras, nosotros, y no, pero no escuchar a esas otras personas que nos rodean. Y especialmente en procesos donde se está intentando incentivar la creación, ¿no? Entonces me parece que uno puede retomar este tipo de discusiones y llevarlas a las aulas, a los talleres, en fin, a todos estos espacios de aprendizaje. Por otro lado, también es importante fomentar una crítica constructiva, pero con perspectiva inclusiva y, por supuesto, de respeto. ¿Qué implica esto? Que, por supuesto, dar nuestras opiniones, emitir cierto tipo de, pues sí, de posturas o de formas de entender o formas de ver, pues siempre tengan como esta intención o esta visión, ¿no? De respeto, ¿no? Que de alguna manera esté siempre al centro esta posibilidad de entender que pues no todo tiene que ser como yo creo, como yo pienso, como yo veo, como yo entiendo cierto tipo de circunstancias, situaciones, problemáticas, ¿no? En este sentido, es precisamente ampliar nuestros puntos de vista, lo cual enriquece no solamente nuestra perspectiva, sino que nos enriquece también en términos creativos. Eh, Otro punto también en relación a propiciar diálogo o propiciar el diálogo es evitar las discusiones exclusivamente técnicas, ¿no? En muchos de estos talleres vinculados a las artes o al diseño, pues solamente hacemos énfasis en, bueno, cómo se utiliza el acrílico o el óleo o cuáles son los trazos correctos, ¿no? O cuál es la forma de construir carteles, ¿no? Cuáles son los elementos, las proporciones, los formatos, los soportes, en fin, cosas que están vinculados con cierto tipo de problemáticas técnicas, lo cual es muy valioso, es importante, es trascendente, pero también es importante, ¿no? Cómo usamos o instrumentalizamos estos procedimientos, especialmente en el trabajo comunitario y colectivo, en torno al problema de la inclusión, de la representación y de la diversidad, ¿no? Bueno. Otra cosa que también me parece importante es la aplicación de metodologías participativas, ¿no? En este sentido es cómo generamos procesos, ¿no? Que logren la implementación de enfoques participativos o colaborativos. Por ejemplo, porque siempre
estar pintando o creando de manera individual cuando tal vez podemos hacer una colaboración, ¿no? De manera colectiva o grupal. Por eso también es muy interesante toda esta apuesta que se ha hecho especialmente en México y en la Ciudad de México, incluso en cierto tipo de zonas como Iztapalapa, respecto a la creación de murales, ¿no? Que ha sido un elemento muy interesante en términos de promover cierto tipo de socialización y promover cierto tipo de temáticas y cierto tipo de procesos, ¿no? En donde se incentive esta, esta intención de tejer, ¿no? Nuevamente, valga la redundancia, de este tejido social que en algunos casos ha sido roto, ¿no? Por distintas problemáticas vinculadas con la inseguridad, con problemáticas económicas, de pobreza, en fin, ¿no? Por distintas razones. Otra forma es, bueno, cómo pensamos estos procesos o estos, o estos procedimientos creativos mediante la posibilidad de encontrar canales, ¿no? Que sigan fomentando esta relación, esta vinculación con aquellos otros, con los que no necesariamente o con personas que no necesariamente coincidimos, ¿no? En ese sentido, se recomienda, ¿no? Que se incentiven proyectos, discusiones, creaciones colectivas que logren, ¿no? Precisamente la posibilidad de tener el contacto con aquellas personas con las que no necesariamente tenemos muchas cosas en común, porque es muy fácil trabajar con las personas con las que tenemos cierto tipo de afinidades, pero es muy difícil, ¿no? Cuando nos confrontamos a personajes o a comunidades o colectividades con las que sentimos que no tenemos nada que ver en torno a su forma de pensar, de entender o de creer, ¿no? Entonces ahí es donde de alguna manera tenemos que apostar incluso por esto que como hoy se ha entendido la mediación sociocultural, ¿no? Identificar cuáles son esas problemáticas sociales que permitan la inserción de cierto tipo de actividades que logren generar precisamente este diálogo y esta integración. Por otro lado, también se recomienda que dentro de estas metodologías, bueno, exista la posibilidad de hacer evaluaciones flexibles. Como ustedes seguramente lo han estado viendo a lo largo de este diplomado, pues las personas tenemos distintas formas de aprendizaje, ¿no? Hay personas que son muy visuales, otras personas que solamente, bueno, no solamente, ¿no? Sino que le dan como mucho peso a la escucha, otras personas que pues aprenden mucho más con el juego, ¿no? O viendo videos, en fin, hay distintas formas de aprendizaje y en ese sentido es importante, ¿no? Incentivar evaluaciones que sean flexibles y que ofrezcan la posibilidad de ser, pues sí, de ser evaluadas mediante distintos formatos, ¿no? Por ejemplo, si es orales, escritos, desde otro tipo de formas de aprendizaje que no necesariamente sean las tradicionales, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que apostar por la creatividad. Bueno, retomando el tema del diálogo, no solamente se trata de incentivar el diálogo, sino que este diálogo tenga una perspectiva intercultural. ¿A qué nos referimos con intercultural? Bueno, seguramente ustedes conocen un poco de las discusiones sobre el multiculturalismo, sobre la pluriculturalidad y la interculturalidad. No voy a definir cada uno de estos conceptos, sino a enfocarme a este tema de la interculturalidad. Y cuando hablamos de interculturalidad, nos referimos no solamente a habitar ese mismo espacio, ¿no? Podemos tener un vecino, una vecina, amigos, perdón, parientes con quienes no necesariamente tenemos una relación aún a pesar de que vivamos en el mismo territorio, ¿no? En este sentido, la interculturalidad no solamente apuesta porque exista una cierto tipo de convivencia dentro de un espacio geográfico, sino que la interculturalidad busca precisamente la generación de un diálogo, ¿no? De un reconocimiento, de un respeto, y no necesariamente que habitemos en el mismo espacio y que de alguna manera pase
sin ton ni son, ¿no? La presencia de otra persona, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa en muchos casos con estos procesos migratorios, donde estas personas pueden estar habitando el mismo espacio, pero no necesariamente surge la posibilidad de integrarse o de dialogar o de compartir, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el problema de la interculturalidad. En este sentido, estamos pensando que esta interculturalidad tiene que fomentar el intercambio de experiencias entre estudiantes de diferentes contextos culturales y sociales. ¿Eso cómo se logra? Pues precisamente incentivando actividades colaborativas como las que ya he mencionado. Por otro lado, también me parece que es trascendente que dentro de estos procesos de aprendizaje, pues sea posible abordar temas globales o locales desde múltiples visiones o perspectivas. Por ejemplo, incluso dentro de de la creación de una pintura, de un paisaje, de un diseño, pero aludiendo, ¿no? A temáticas globales insisto, o cuestiones que sean de la localidad donde se convive, de la comunidad, pero entendiendo que hay muchas formas de entender incluso la propia problemática a la que estemos abordando. Por ejemplo, el tema del respeto a las mujeres, o por ejemplo, el tema de la situación de cómo vemos a los adultos mayores, en fin, ¿no? Problemáticas que de alguna manera incentiven, ¿no? La imaginación, la creación y la reflexión desde distintas miradas. Por otro lado, también es importante que pensemos que muchos de estos proyectos, ¿no? Pues que estos proyectos comunitarios, ¿no? O sea, sean precisamente, valga la redundancia, para comunidades diversas, ¿no? De repente cuando hablamos de lo comunitario, pareciera que solamente hablamos, por ejemplo, de temas étnicos o de temas indígenas o de temas vinculados a contextos rurales, y no es así, ¿no? Sino que cuando hablamos de contextos comunitarios, o sea, hablamos de un montón de tipos de comunidades que puede ser desde mi colonia, puede ser una comunidad vinculada con cierto tipo de identidad sexogenérica, puede ser una comunidad migrante, puede ser una comunidad contracultural incluso, ¿no? O sea, las comunidades son muy diversas y por eso es muy importante dejar de pensar la idea de lo comunitario como que está fuera de los contextos urbanos, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también es importante atender, como ya lo he comentado, cierto tipo de problemáticas, temas o circunstancias mediante las reflexiones o incluso apostando a la transformación, ¿no? Por supuesto, tenemos como muy claro que las transformaciones sociales, económicas, culturales, políticas, pues no necesariamente se hacen desde un solo frente, ¿no? Sino que es todo un proceso que es muy complejo y que implica una serie de elementos, ¿no? Hasta cierto punto que implica una totalidad, ¿no? De contextos, de entidades, de agentes, de procesos, ¿no? Que esta transformación no solamente se hace a través del arte o a través del diseño, sin embargo, hay una apuesta muy importante porque estas transformaciones puedan surgir también en acompañamiento de las producciones estéticas. Bueno, por otro lado, uno de los temas más contemporáneos que hemos estado discutiendo y hemos visto en nuestra actualidad es precisamente el problema de la apropiación cultural, ¿no? Y esta apropiación cultural, si bien autoras como Yasna y Aguilar coinciden, ¿no? En que ha sido el Estado, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, quien se ha apropiado de estos elementos identitarios, como por ejemplo los textiles, las artesanías e incluso las ceremonias o las ritualidades. También hay una serie de empresas o de entidades que han ejercido estos procesos de apropiación cultural. Y en este sentido, podríamos pensar incluso desde las vanguardias, ¿no? Recordemos cómo muchos artistas, ¿no? Europeos iban a otros continentes, a África, Oceanía, se inspiraban de estas figuras o de estos elementos rituales, ¿no? O de estas estéticas, de estos objetos que tenían en distintas comunidades de estos continentes y que lo transformaron en lo que conocemos como las vanguardias, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, todo un estudio muy, muy interesante, importante de Sally Price que habla sobre
el problema de de esto que se conoció en algún momento como arte primitivo, ¿no? Es un texto que les recomiendo que se llama Arte Primitivo en Tierra Civilizada, donde discute precisamente sobre cómo muchos artistas de las vanguardias europeas, ¿no? Se inspiraron en estas estéticas de otros continentes y nunca dieron como el crédito, ¿no? Y en muchos casos no decían de dónde provenían pues estas nuevas aportaciones que al parecer hacían, ¿no? Esto también ha pasado, por ejemplo, en el diseño textil, ¿no? Con los textiles de las distintas comunidades indígenas que habitan lo que hoy conocemos como México, ¿no? Entonces, bueno, este tema realmente ha sido un punto de quiebre, ¿no? Para poder discutir incluso los derechos de autor, la propiedad colectiva, en fin, hay toda una serie de situaciones que están en torno a esto y por eso me parecía que era importante que se discuta también dentro de las artes visuales y el diseño el problema de la apropiación, ¿no? En este sentido es importante concientizar a estas comunidades, estas colectivas, incluso, ¿no? A las personas que formamos parte de estos circuitos del cultural y de las artes, ¿no? Sobre el problema de la apropiación, ¿no? Y diferenciar la apropiación de la inspiración. Y por supuesto, que se incentive el respeto a los elementos simbólicos de otras comunidades, porque en muchos casos, ¿no? Se usan grecas, se usan motivos, se usan símbolos, se usan signos, se usan representaciones, que en muchos casos pasan solamente a ser cierto tipo de formas estilizadas bajo una perspectiva meramente artística sin entender la densidad y el contenido y el significado y el sentido que ha sido creado dentro del contexto comunitario. Entonces, me parece que sí es muy importante hacer una serie de discusiones en torno a esto, incluso al momento de, de- de hacer estos procesos educativos, ¿no? En torno a las artes visuales y al diseño. Por otro lado, tenemos el problema de la descontextualización, ¿no? Como ya lo mencioné, en muchas ocasiones se retoman cierto tipo de iconografías, cierto tipo de elementos que las personas desconocen y que ni siquiera se dan, ¿no? Eh, la oportunidad de investigar qué significan o para qué son, en qué momento se usa, por qué se usa, en fin, no una serie de cosas que uno tendría que saber incluso para poder aludir, ¿no? A este tipo de diseños y que desafortunadamente eso no se hace. Ahí tenemos el caso de Isabel Marant, de esta diseñadora francesa, que fue uno de los casos muy polémicos cuando hizo el plagio de las blusas de Tlahuitoltepec, ¿no? De la comunidad de comunidades mijes allá en Oaxaca. En ese sentido, por eso es muy importante, y es el siguiente punto, o sea, incentivar la investigación cuidadosa de todos estos elementos simbólicos, estéticos, culturales de otras comunidades. También es importante fomentar la consulta, la colaboración y la responsabilidad para una creación ética, ¿no? O sea, no se trata solamente de decir que me inspiré en tal o cual cosa de tal comunidad porque me parecía algo muy interesante o, no sé, incluso desde una visión a veces exotizante de estas comunidades, sino realmente propiciar, ¿no? Procesos de consulta con estas comunidades, o sea, si te interesa utilizar una greca, un símbolo, un diseño de otros contextos culturales, y con el contextos culturales no solamente me refiero a comunidades indígenas, sino a comunidades de todo tipo, como ya lo comenté, o sea, hacerlo siempre mediante el respeto, preguntando, haciendo colaboraciones, pero que estas colaboraciones no sean enfatizadas, ¿no? A partir de lógicas de poder donde se imponen, ¿no? Incluso cierto tipo de visiones o de alguna manera que en muchos casos ha sucedido, pues abusando de estas comunidades por sus necesidades, ¿no? Económicas y haciendo un uso indiscriminado de estos elementos culturales o simbólicos, ¿no? Entonces, bueno, hay que promover una creación ética.
Por otro lado, también, y también que se está dialogando sobre el tema de la apropiación cultural, pues el problema de la mentoría, ¿no? O sea, fomentar una mentoría. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ¿cómo aseguramos el acceso a fuentes de información sobre estas comunidades, ¿no? O sobre cierto tipo de problemáticas que viven otras colectividades. En ese sentido, pues se busca que estas personas que sean mentoras, ¿no? Y el mismo profesorado, pues provenga de distintos contextos y experiencias variadas, ¿no? Al final de cuentas, las distintas formas de ver, de entender, de comprender el mundo y teniendo distintos registros en términos educativos y cognitivos, pues va a permitir la apertura, ¿no? De que tengamos una posibilidad mucho más amplia de conocer, de entender, de ver el mundo. Y en este sentido también uno puede incentivar a la creación de grupos de apoyo estudiantil que fomenten la discusión, ¿no? En torno a la inclusión, a las artes y el diseño. Bueno. También otro elemento que me parece sumamente importante es que se haga una evaluación crítica de la historia del arte y del diseño. Aquí les puse una imagen que hice con la inteligencia artificial y si se dan cuenta, las personas que están representadas aquí son puros hombres, ¿no? Blancos, ¿no? Que de alguna manera nos evoca nuevamente a esta figura de este creador, ¿no? Este creador que de alguna manera ha sido inspirado por cierto tipo de divinidad, ¿no? Que en su momento, por ejemplo, en el tiempo del Renacimiento se creía, ¿no? Que poseía ciertas habilidades, ¿no? Que habían sido de alguna manera dadas por cierta entidad. eh, Divina. Entonces, me parece que es muy importante que uno piense, reflexione y cuestione, o sea, dónde están las comunidades de negros, de negras, de mujeres negras, negros, o sea, que han creado arte, las mujeres, dónde están las poblaciones de la diversidad sexual, en fin, ¿no? Una serie de personajes que muchas veces no han sido visibilizados, visibilizadas, precisamente porque no cumplen con con este canon hegemónico, no solamente en términos de su identidad social, cultural o de género, sino también en términos de cierto tipo de producciones estéticas que, como comenté en un inicio, han sido rechazadas o marginalizadas porque no logran entrar a estos circuitos de la producción artística. Por eso es importante pensar el problema de las voces, de las miradas, de las obras que han sido excluidas de esta historia del arte hegemónica, ¿no? Hoy en día empezamos a ver ya, ¿no? Estas disputas y estas discusiones precisamente a partir de la inclusión que hacen los espacios museísticos de otra clase de obras que en algún momento, pues, básicamente no estaban, no tenían, o más bien no tenían la posibilidad de formar parte de estas curadurías, ¿no? De los grandes museos nacionales o internacionales. Por eso es interesante ver todo este fenómeno que se ha generado en torno a este tipo de creaciones. Por ejemplo, de estas comunidades disidentes que han logrado insertarse dentro de estos espacios de exhibición. En fin, bueno, también es importante pensar el problema del poder en el mundo del arte y del diseño, ¿no? Como ya lo he comentado, pues hay una mirada en muchas ocasiones masculina, ¿no? Que ha predominado dentro de estos campos y ha faltado el reconocimiento, por ejemplo, en el caso del género, a la creación de las mujeres, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la historia del arte pensada desde una mirada que no es la masculina, ¿no? Y en ese sentido, pues el reconocimiento a muchas mujeres se ha dado hasta en nuestra actualidad, ¿no? Hace 40, 50 años, pues era muy difícil pensar como en que las mujeres no lograran este reconocimiento y lograran insertarse en estos grandes circuitos del arte, ¿no? Muy pocas lo llegaban a lograr. En fin, por otro lado, también me parece que es muy importante que dentro de estos procesos de aprendizaje, pues se reconozcan las contribuciones artísticas, estéticas del diseño que han sido invisibilizadas precisamente por una problemática vinculada a la estigmatización o a la
o al racismo, ¿no? A la exclusión o a la discriminación de cierto tipo de comunidades, colectividades o identidades, ¿no? En este sentido, es muy importante pensar sobre lo que ha sido ignorado o lo que ha sido silenciado. La intención de esto que les estoy proponiendo es que promovamos la creatividad sin barreras, ¿no? Por eso es muy importante crear ambientes sin el miedo al señalamiento de quién eres, de dónde eres, de qué clase social eres, en fin, ¿no? Estos elementos, sobre todo trabajando con contextos comunitarios o en contextos comunitarios, es muy importante, ¿no? Que las personas sientan la libertad de la creación y no sientan la imposición incluso de nuestras propias miradas, ¿no? Que puede a veces ser algo muy sutil sin darnos cuenta, estamos incentivando, estamos imponiendo nuestra forma de visión del mundo, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado con el problema colonial, ¿no? Porque muchas veces colonizamos las miradas, colonizamos las estéticas e imponemos nuestra propia voz, ¿no? Y no permitimos que estos procesos creativos se den de una manera mucho más libre. En ese sentido, también es importante hacer un equilibrio entre el reconocimiento de la individualidad en función también de la colectividad, ¿no? Y esto es algo muy complejo, ¿no? Porque en muchos casos las comunidades o las colectividades también pueden llegar a ser opresoras, ¿no? Eh, especialmente cuando una cierta comunidad impone una visión o una manera de ver, de entender, y que cierto tipo de personas no llegan a ser disidentes de estas colectividades. Entonces, también es importante no romantizar, ¿no? Ni el individualismo, ni este comunitarismo que muchas veces puede llegar a ser opresor, desafortunadamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido y tener una mirada muy crítica en torno a estos procesos que surgen en cierto tipo de contextos. Y por el otro lado, pues también, como ya dije, pues fomentar la diversidad estética. Bueno, finalmente, con todas estas recomendaciones, miradas, propuestas, apuestas que he comentado, y con esto quisiera cerrar, es que una visión incluyente en las artes y el diseño por lo menos contempla cinco cosas. Por un lado, en la creación de entornos de enseñanza y aprendizaje que celebren y valoren la diversidad, ¿no? Por otro lado, promover el diálogo respetuoso, el desarrollo de prácticas creativas responsables, la preparación a estudiantes, ¿no? Para las discusiones en torno a la diversidad, no solamente en términos socioculturales, sino en términos estéticos. Y finalmente, concebir la diversidad como una fuente de innovación y riqueza cultural y estética. Y bueno, esos serían como los cinco puntos que me interesa enfatizar de todo esto que les he estado comentando en esta sesión. Bueno, pues espero que les agrade, estaré atento a sus comentarios y pues muchas gracias. Ojalá que pues podamos dialogar en algún momento sobre lo que les ha parecido estas sesiones, ¿no? Estas herramientas de aprendizaje. Pues bueno, nos vemos en la siguiente emisión.